Muy buenas tardes con todos los participantes. Por favor, me confirman si tenemos imagen y audio. Confirmado. Confirmado. Listo, muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos a la segunda jornada del primer Congreso de Derecho Laboral. El día de hoy nos acompañará la doctora Viviana Bueno, la doctora Nancy Quito y el doctor Pablo Salinas. La primera ponencia estará a cargo de la doctora Viviana Bueno, a quien ya la tenemos con nosotros. Bien, le voy a hacer una pequeña presentación a la doctora Viviana Bueno. La doctora Viviana Bueno es magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social y abogada y licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Se ha desempeñado como inspectora de trabajo, coordinadora de inspectores de campo, trabajo digno en el Ministerio de Trabajo, también como directora provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y directora distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social en el Azuay. También se ha desempeñado como jefa política de la SUAY, ha sido invitada a varias disertaciones en cuanto a capacitaciones en el tema de derecho laboral. Tiene el uso de la palabra, estimada doctora. Bienvenida. Un gusto contar con usted nuevamente en estos eventos académicos. Muy buenas tardes, estimado Fernando. Un saludo muy cordial a ustedes como organizadores de estos importantes espacios académicos que lo que coadyuvan en realidad es a que podamos fortalecer los conocimientos que tenemos en las distintas áreas y fundamentalmente poder intercambiar experiencias tanto con los compañeros colegas que estarán participando de este evento, como también con las preguntas e inquietudes que puedan surgir del público asistente. Con todo gusto estoy lista para poder atender cualquier consulta. Espero poder cumplir las expectativas justamente que tenemos en este congreso en el tiempo señalado y poder sobre todo brindar información práctica de algunos temas que entiendo estaremos reforzando. En el caso específico mío, justamente el tema que se me ha asignado y más bien agradecerles siempre por la consideración y siempre presta para participar. En este sentido, entendería que podemos ya dar inicio a justamente la exposición. Si me permiten compartir la pantalla. Está habilitado, doctora, para que pueda compartir. Muchísimas gracias, estimado Fernando. Bueno, un saludo cordial y retomando justamente el tema que se me ha asignado, se me ha pedido a mí que pueda abordar el tema justamente de las obligaciones, tanto del empleador cuanto el reglamento interno de trabajo. En función de ello, como ustedes conocen, estimados colegas, estimados estudiantes, público en general, el artículo 42 del Código de Trabajo es bastante específico en algunas obligaciones que se encuentran taxativamente señaladas respecto del empleador. Y en función de ello, pues principalmente he hecho una pequeña síntesis, he incluido algunos otros artículos que tienen relación con estas obligaciones, así como también me he mencionado algunos acuerdos ministeriales que les pueden ser de utilidad para que de esa manera también puedan ustedes reforzar y revisar el tema de los conocimientos en el área. De esta manera, como ustedes conocen, dentro de las obligaciones del empleador, en el artículo 42 se establece justamente el tema de pagar las cantidades que correspondan al trabajador en los términos que se han establecido en el contrato. Recordemos que el artículo 33, como el artículo 328 de la Constitución, nos establecen normativa específica al respecto, en donde se hace referencia que si bien el trabajo es un derecho, un deber social, un derecho económico, el Estado debe garantizar justamente el respeto a las retribuciones y remuneraciones de los trabajadores. Así también el artículo 328 hace referencia justamente al tema de la remuneración justa, inembargable, que incluso no puede ser tocada ni disminuida, salvo el tema de pensiones alimenticias. Y así también habla y hace referencia al tema del pago de indemnizaciones, considerando la remuneración del trabajador como el todo de lo que perciba este, tanto en el tema de retribuciones económicas, gratificaciones, etcétera. En virtud de ello también tenemos nosotros dentro del Código de Trabajo normativa que nos hace referencia a cuál sería la consecuencia en caso de que no se cumpliere con esta obligación del empleador, como es en el caso de la condena al empleador moroso. Recordemos que en el artículo 94 del Código de Trabajo
pues justamente se habla acerca del tema del empleador moroso y que una vez establecido y sustanciado un proceso en la vía judicial, pues efectivamente no solo conlleva el pago de esta remuneración, sino que adicionalmente debería considerarse el tema de un triple de recargo del valor que se encontrará dando dentro del último semestre del trabajador. En función de ello, también se hace incluso hincapié a la obligación que tienen los inspectores de trabajo, el Ministerio de Trabajo y las autoridades en general de revisar que se esté cancelando de manera conforme ley el tema de la remuneración en el caso de los distintos trabajadores, incluso concediéndoles un tiempo adicional para que puedan justificar, esto es un tiempo de 5 días laborables, respecto del convenio de pago, reajuste o que se pueda solventar el motivo por el cual no se ha estado cumpliendo con esta obligación. Y de esta manera, en caso de no producirse, pues evidentemente se establece una sanción. Y asimismo, les he puesto también y colocado el tema del artículo 96, considerando pues obviamente cuándo se debe considerar el tema del pago de la remuneración, entendiéndose en los días hábiles y obviamente en los lugares de trabajo y de la forma que se ha venido realizando. Por lo general, una de las principales causas que tenemos generalmente en el ministerio respecto de los incumplimientos suele ser el tema del pago de la remuneración y que incluso es considerado, y entiendo que se tratará luego en este Congreso, el tema precisamente de una causal de visto bueno por parte del trabajador, ¿no? Entonces, esto es importante y sobre todo fundamental considerarlo para las personas que nosotros estaremos patrocinando y asesorando. También así, a su vez, en la segunda obligación que se establece en el Código de Trabajo, en este artículo, es el instalar en los lugares de trabajo con medidas de prevención, higiene y seguridad y salud ocupacional, tanto conforme las normativas que se establece en el Código de Trabajo, en la Ley de Seguridad Social, y así también les he colocado el tema del Acuerdo Ministerial MDT 2018-0135, donde incluso se hace referencia al tema de los planes de prevención de seguridad y salud ocupacional, y así como también el tema del Acuerdo Ministerial 2020-01 de esta misma institución. Recordemos sobre todo que los temas de seguridad y salud ocupacional son fundamentales y trascendentales, y si bien es un tema que últimamente ha generado una mayor cultura, sobre todo inclusive dadas las condiciones actuales para el tema de que los trabajadores pues efectivamente puedan desarrollar sus actividades conforme corresponde en sus lugares de trabajo de acuerdo a la normativa, pues esto nos permite que nosotros podamos adicionalmente de cumplir con esta obligación, también cumplir con las instituciones en el cumplimiento de, valga la redundancia, de esta normativa. Así también el tema de la indemnización a los trabajadores por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuando se ha establecido la excepción justamente de que no se le ha estado aportando al Seguro Social, no se tiene el beneficio que establece la Seguridad Social respecto de salud individual y familiar. Y en este caso, también, como ustedes conocen, el código es bastante específico cuando hace referencia justamente en el artículo 38 a que cuando existen riesgos provenientes justamente de las actividades laborales, le corresponde pues al empleador indemnizarles conforme el código a los trabajadores en caso de que se produjera una de estas dos circunstancias. Así también el artículo 149 del Código de Trabajo también establece una relación en donde se hace referencia a que en el caso de los adolescentes o mujeres que hubieran sufrido algún desmedro en su condición física, justamente por el hecho de que se ha establecido alguna actividad que estuviera prohibida o en su defecto que hubiera sido por culpa del empleador o que no se hubieran dado las facilidades por parte del mismo para la ejecución de la actividad, se considerará que son imputables precisamente al empleador. Y en función de ello, pues también recordemos que el artículo 353 nos habla acerca de la indemnización a cargo del empleador, esto en relación con el artículo 38, en donde justamente en el caso de que no se tuviera derecho por parte de los trabajadores que sufrieron una de estas circunstancias por parte de la Seguridad Social, correspondería entonces al empleador hacerse cargo de las indemnizaciones respectivas. Ahora bien, en el caso de los comedores, se establece pues en la normativa que cuando existan 50 o más trabajadores en un centro de trabajo que estuviera alejado a más de 2 kilómetros de la población más cercana, se debería cumplir con esta obligación
entendiéndose pues obviamente que es parte de los aspectos que debe cumplir el empleador, así como también el tema de escuelas elementales a favor de los hijos de los trabajadores en centros de trabajo permanentes que de igual forma se encuentren a 2 kilómetros de distancia, siempre y cuando también exista una población escolar de al menos 20 niños. Recordemos, y uno de los ejemplos que nosotros tenemos, porque sobre todo se consultarán ustedes en qué casos específicos podría establecerse. Recuerden ustedes que en algunos lugares del país, por ejemplo, que se dedican al tema de bananeras o actividades agrícolas que realmente se encuentran distantes y que se han conformado como unas especies de pequeños pueblos al interior en donde justamente o caseríos se realiza esta actividad y ya viven ahí los trabajadores, es donde hemos podido identificar este tipo justamente de necesidades y que en realidad se debería cumplir teniendo en cuenta justamente lo que establece la normativa. Ahora bien, en el numeral 6 se establece el tema de los artículos de primera necesidad cuando tengamos 10 o más trabajadores. Ahí, pues bien, recordemos nosotros que esta es una obligación que si bien puede cubrirse de manera directa por parte de la empresa, también se puede convenir con otras instituciones o ver una alternativa para que el trabajador y su familia pues puedan acceder a esos artículos de primera necesidad a precio de costo. Y fundamentalmente recordemos que también dentro de las prohibiciones que tiene el empleador está el que justamente se obligue al trabajador a comprar determinado local, etcétera, proveedor, pero en el caso específico de este numeral no habría inconveniente en función de que se hace referencia al tema de artículos de primera necesidad. El descuento efectivamente debería producirse entonces al momento de cancelar la remuneración mensual y en función de ello, generalmente cuando viene en el tema de las actas de finiquito y sobre todo se pretende consignar valores cuando ha terminado la relación laboral, lo que nosotros debemos manejar pues, como soporte es justamente la aceptación del trabajador, en este caso, o el compromiso del trabajador de estos bienes, insumos que él está haciendo uso, adquiriendo y que efectivamente posteriormente sean descontados. Esto nos va a servir a nosotros como un soporte para que al momento que tengamos que realizar esta actividad, esta acción específica de consignación, pues no haya ningún inconveniente. Así también en el numeral 7 tenemos el tema de los registros de los trabajadores. Generalmente se lo suele considerar como el tema de una nómina, en donde tenemos toda la información necesaria respecto del trabajador, es decir, los nombres, identificación, fecha de ingreso, remuneración, actividad y otros elementos más que nos permitan ubicar la situación y condición del trabajador y que de manera permanente se debería ir actualizando. Por lo general, ustedes se consultarán en qué momento yo debo justamente presentar esta documentación y en realidad en la mayoría de intervenciones que se realizan por las autoridades como los inspectores, tanto del Seguro Social cuanto del Ministerio de Trabajo, generalmente siempre se solicita esta nómina o esta información para poder conocer justamente la situación laboral de los trabajadores. Entonces es fundamental que nosotros podamos contar con este registro. Adicionalmente, en el numeral 8 hablamos de proporcionar útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo por parte del empleador hacia su personal. Evidentemente esto pues conlleva también relación con algunos otros artículos en donde pues obviamente ustedes habrán escuchado el tema del acoso laboral, por ejemplo, y una de las condiciones pues justamente para que se produzca un acoso laboral es cuando no se ha dado las facilidades para poder ejecutar, en este caso podríamos incluso hacer referencia al tema de materiales, productos, servicios, insumos que necesita en este caso el trabajador para la ejecución de su labor. Y en función de ello es importante que nosotros, pues evidentemente para que haya una probidad adecuada y se pueda realizar la actividad por parte de nuestro personal, cumplir justamente con esta determinación que establece el código. Ahora bien,
En el tema de permisos, en el numeral 9, se hace referencia al tema del permiso para sufragio, atención médica y requerimientos judiciales. Y obviamente cuando tenemos personal que, por ejemplo, requiere hacer uso del mismo, nos consultamos cuál es el tiempo necesario y si este tiempo debe ser descontado de la remuneración del trabajador. La norma sí establece un límite que dice hasta 4 horas. Por consiguiente, se entendería que esta es una ausencia justificada por parte del trabajador, porque evidentemente, tanto en el caso del sufragio, que es una obligación civil, ciudadana, parte de los derechos políticos de los trabajadores en este caso, como ciudadanos, así también en el caso de la atención médica en el Seguro Social, y en su defecto, también en el caso de los requerimientos por autoridad judicial o a la autoridad administrativa, entenderíamos que está debidamente validado y por consiguiente no debería ser descontado de la remuneración de los trabajadores. Esto es importante tenerlo en consideración porque hay quienes piensan que es importante que en lo posterior, una vez que se reanuden las actividades, se deba devengar ese tiempo. Sin embargo, como bien lo mencionaba con anterioridad y siendo un poco reiterativa, no debe ser descontado de la remuneración mensual. Ahora bien, en el caso del numeral 10, cuando hablamos de conceder a los trabajadores, a las trabajadoras víctimas de violencia el tiempo necesario para tramitar y acceder a las medidas administrativas y judiciales justamente para ejercer sus derechos, esta sí es una de las situaciones que se ha establecido de manera reciente en estos últimos años en el Código y justamente tiene mucha relación con algunas propuestas de ley que se están elaborando ahora para el tema de la erradicación, incluso con la Ley Orgánica para la Erradicación de Violencia de Género. Esto considerando, pues obviamente, los índices que tenemos en el país respecto de este particular y evidentemente es ahora una obligación, pues obviamente, del patrono el conceder el tiempo necesario para que la víctima de esta circunstancia pueda ejercer sus derechos. Así también, ustedes se preguntarán por qué nuevamente se coloca el 10 y bueno, esto es respetando pues obviamente cómo se encuentra numerado a pesar de que la secuencia numérica sería diferente. El registro oficial consta como 10 también el de respetar el tema de las asociaciones de los trabajadores. En esta obligación específica, ustedes recordarán que nosotros tenemos artículos como el artículo 187 que habla precisamente del tema de la garantía para dirigentes sindicales. Inclusive considerando que el tema del despido a un miembro dirigente sindical es considerado, al igual que en el caso de la mujer embarazada, un despido ineficaz. Por consiguiente, esto no solo conlleva una indemnización, en este caso del año de la remuneración que le correspondería al dirigente, sino que adicionalmente el tiempo, la remuneración por el tiempo que le estuviera faltando para cumplir su periodo. Entonces, es importante que tengamos en consideración esta obligación para evitar justamente un detrimento tanto en el capital que maneja la empresa, cuanto efectivamente en conculcar los derechos de la libertad de asociación, pues obviamente que establece también la Constitución y que es una garantía. Asimismo, en el artículo 452, que mantiene igual relación con este tema, se habla también de la prohibición de un despido justamente para los trabajadores en el caso de que estén iniciando el tema de la conformación de sindicatos, comités obreros patronales y que efectivamente estén dentro del trámite y hubieran notificado con este particular al empleador. En este caso, recordemos que efectivamente también esta situación conlleva pues obviamente una indemnización y en virtud de ello se debe respetar pues en este caso la libertad de asociación. Y también tenemos el artículo 455 que habla precisamente de cuál es esa indemnización por el despido ilegal y precisamente se establece el tema del sueldo o salario de un año. Y en este aspecto están comprendidos tanto los trabajadores que están participando como miembros de la directiva a conformarse, como también aquellos que incluso no siendo miembros de la directiva son parte, en este caso, de la nómina de trabajadores. Por ello es fundamental que nosotros podamos asesorar adecuadamente a nuestros patrocinados a fin de evitar estas circunstancias. Así también, cuando hablamos de los permisos para las comisiones de la asociación, recordemos que si bien en el caso de este artículo y numeral
se hace referencia a que nosotros debemos permitir que se dé el proceso de asociación y obviamente se realicen las actividades propias de esta situación, sí deben ser debidamente notificadas y con anterioridad al empleador para que tenga conocimiento de las mismas. Por otra parte, hablamos también en el numeral 13 de que los trabajadores deban ser tratados con consideración, evitando el tema de hostigamiento, discriminación, etcétera. Y ahí también les hacía referencia, pues precisamente, a que en el artículo 173, numeral 1, cuando hablamos de las causales por las cuales el trabajador puede dar por terminada la relación laboral de forma unilateral a través de un visto bueno, está precisamente relacionada con esta situación al haber recibido alguna ofensa, algún maltrato por parte del empleador, familiares, compañeros de trabajo, etcétera. Inclusive hay quienes han considerado que al referirnos a esta obligación incluso se lo puede hacer relación con el tema de la discriminación y obviamente existe un trámite específico al respecto. Entonces es importante mantener las relaciones laborales de manera adecuada y evitar justamente en lo posterior tener una situación tanto de carácter administrativo como judicial que pudieran afectar justamente la misma. Y así también hacemos referencia al artículo 195.3, en donde precisamente se establece que en cualquier caso de despido por discriminación, sea afectado al trabajador en su condición de adulto mayor, por su orientación sexual, etcétera, también se establecerá una indemnización adicional. Y en este caso, obviamente, es fundamental que tengamos en cuenta que existen ya normativa específica para evitar este tipo de circunstancias. Ahora bien, dentro también de las diferentes obligaciones tenemos el sujetarnos al reglamento interno legalmente aprobado. Esto conforme establece también las prohibiciones del empleador en algunos casos en donde a pesar de que contamos con un reglamento interno y no se encuentra debidamente sustanciado y ya en lo posterior les referiré norma específica respecto del reglamento interno, se generan descuentos o se aplican sanciones que si no se encuentra debidamente aprobado no pueden ser ejecutadas. Y es por eso que precisamente el artículo 44 en el literal que les aparece en la pantalla, efectivamente, en el literal A, indica pues, que dentro de las prohibiciones del empleador está el de realizar descuentos que no consten en el reglamento interno. Por otra parte, también hablamos de conferir un certificado de trabajo y en este caso se deberá conceder las veces que sea necesario y que se solicite por parte del trabajador. Esta es una obligación y precisamente a veces suele existir la confusión con los certificados de honorabilidad. El certificado de trabajo es específico que hace referencia a la fecha de inicio o finalización de la relación laboral, la actividad que ha venido desarrollando, la remuneración que ha venido percibiendo y principalmente conlleva solo información respecto de la relación laboral. Los certificados de honorabilidad, eso no está obligado, pues obviamente el empleador y por consiguiente hay que hacer esta distinción para evitar una confusión. Por otra parte, tenemos también que en el numeral 15 se refiere al tema de la atención de los reclamos del trabajador. Por lo general, dentro de la vía administrativa existen algunos trámites como son las preventivas de sanción, las boletas de únicas de notificación, etcétera, que son formas en las cuales se hace, pues obviamente, un llamado por parte del trabajador para atender justamente alguna situación que hubiera surgido dentro de la relación laboral y se lo hace a través, en este caso, de la autoridad administrativa. Cuando nosotros como empleadores justamente no atendemos o no acudimos a estos llamados y justificamos o solventamos las situaciones que pudieran haberse referido por parte del trabajador, evidentemente estamos de alguna forma obstaculizando la información y esto puede también generarnos no solo un tema de indefensión, porque efectivamente no tendríamos la posibilidad de establecer nuestra posición al respecto, de justificar, sino que adicionalmente la autoridad administrativa, conforme establece incluso el COA, podría establecer una sanción por esta particularidad. Entonces es importante que nosotros podamos, si es que tenemos un llamado, poder asistir, acudir y justificar los temas que sean necesarios para poder solventar la inquietud de nuestro personal.
Por otra parte, tenemos el tema de proporcionar un lugar seguro para guardar los útiles instrumentos del trabajador, y en función de ello, pues obviamente bajo ninguna circunstancia se podría retener estos bienes, estos objetos, ¿no? Eso sería no permitido y en efecto es un tema que se encuentra normado. Así también, y conforme hablábamos del tema de atender las reclamaciones del trabajador, en el numeral 17 también se hace mención al facilitar la inspección y vigilancia que practiquen las autoridades. Recordemos que en el artículo 44, literal K, una de las prohibiciones que se hace al empleador es justamente el tema de la obstaculización de la información a la autoridad de trabajo respecto de los documentos o datos referentes al trabajador o al personal. Y en función de ello, pues generalmente también existe un acuerdo específico que establece una multa o sanción en el caso de que nosotros pues obstaculicemos y que incluso pueden llegar a 20 salarios básicos unificados por el tema de obstaculización. Y en función de ello, evidentemente, como les había referido, el COA también hace mención a que los administrados también deban justificar y facilitar la información y permitir pues de esta manera la verificación. Evidentemente, todos los procesos conllevan un tiempo específico para poder incluso regularizar algunos temas que estuvieran pendientes y por ello es fundamental e incluso cuando le visiten a ustedes, por ejemplo, un inspector de trabajo, usted puede solicitar la credencial para cerciorarse que se trata de la autoridad competente la que está requiriendo la información. Por otra parte, hablamos también de pagar la remuneración completa cuando el trabajador se vea imposibilitado de cumplir con sus funciones por culpa del empleador. Algunas personas se han consultado y sobre todo es recurrente preguntar si en el caso, por ejemplo, de lo que está sucediendo ahora la pandemia, que incluso no es culpa ni siquiera del empleador, se debe igual cubrir el tema de la remuneración del personal y efectivamente, como ustedes han podido observar, tanto en la Ley de Apoyo Humanitario que se expidió, cuanto en los diferentes acuerdos ministeriales que se han emitido por el ente rector, bajo ninguna circunstancia se habla de no cancelar la remuneración. Y es justamente en estos casos, tanto como en los que se hace referencia en este artículo y numeral, que efectivamente se debe considerar el tema de la retribución económica. En el caso del numeral 19, hablamos de pagar el 50% de la remuneración al trabajador en los casos de enfermedad profesional por hasta 2 meses cada año cuando no tuviere prestación al seguro social. Por otra parte, también en el numeral 20 se hace referencia al proporcionar a un local para que funcione la oficina de la Asociación de Trabajadores, siempre y cuando efectivamente haya sido solicitando, si no se puede considerar un lugar donde se ejecute donde se le haya asignado a los trabajadores, ¿no? Asimismo, en el tema de la libertad de asociación y derechos sindicales también está el descontar una cuota que se establezca por parte de la asociación de la remuneración de los trabajadores. Y también veremos posteriormente otros temas que hacen referencia como el entregar, y ahí me voy a saltar un instante el numeral 22, que habla de también entregar el 50% de las multas que se establecieran al trabajador a la asociación cuando no estuviera cumpliendo con los términos del contrato. La mayoría de estos temas generalmente se establecen en los contratos colectivos y son precisamente en los diferentes estatutos, contratos colectivos, en donde se deja sentado y evidentemente es un manual o instrumento que le sirve al empleador para tener también como soporte de estos temas, ¿no? En el numeral 22 hacemos referencia al tema de pagar los gastos por movilización, alimentación, hospedaje, cuando requerimos que el trabajador efectivamente deba trasladarse a un lugar diferente al de su residencia para poder cumplir las funciones o actividades que han sido asignadas. En este caso, recordemos y como conversábamos, que el tema de los viáticos es accesorio a la remuneración, es decir, es adicional. En ocasiones se ha considerado que es parte de la remuneración ya el viático, sin embargo, es un tema independiente y por consiguiente, si tenemos esta actividad, esta función, esta actividad, esta naturaleza propia de la relación laboral, cada vez que sea necesario que se cumpla una actividad fuera o posterior al tema de lo que generalmente realiza en su lugar propio, entonces debemos cubrir con el tema de los viáticos, ¿no?
Asimismo, dentro de las obligaciones que tenemos como empleador, está el de contratar una trabajadora social cuando contemos con 100 trabajadores dentro de nuestra nómina. Y efectivamente, cuando tengamos a partir de 300 trabajadores, contratar una trabajadora social más. Es decir, que por cada 300 se debe contratar una o un trabajador social de nuestro lugar de trabajo. Cuando hablamos también del pago de las remuneraciones en el numeral 25, hablamos que cuando tengamos a un trabajador reemplazante a otro trabajador, como por ejemplo en el caso de maternidad o en algunos casos específicos, la remuneración de ese trabajador no puede ser inferior a la remuneración que tenía del trabajador que está reemplazando. Y esto generalmente suele conllevar a que hayan inquietudes respecto de si, evidentemente, como es una relación temporal, únicamente eventual, entonces se debe cumplir con las obligaciones laborales. Y en efecto, sí, se debe cumplir normalmente, porque si bien es una relación eventual, las consideraciones en este caso específico no difieren respecto del otro trabajador, porque igual trabajo, igual remuneración, como también establece la Constitución. Por otra parte, en el numeral 26 también nos hace referencia a que debemos acordar el procedimiento de quejas y la conformación del comité obrero patronal con los representantes de la asociación mayoritaria que tengamos en nuestro centro de trabajo. Así también el numeral 27 nos habla acerca del permiso con remuneración hasta por un año y con el pago del sueldo o remuneración hasta por 6 meses para el trabajador que habiendo obtenido una beca pueda especializarse justamente en el exterior con actividades que son análogas o que tienen que ver con la función que viene cumpliendo en el centro de trabajo. Esto sí establece una condición y es que tenga un mínimo de 2 a 5 años de servicios y siempre que tengamos de 15 o más trabajadores y que este número de personas que solicitan este permiso con remuneración o licencia con remuneración no exceda del 2% del total de trabajadores que tenemos, ¿sí? Y en el caso del numeral 28, hablamos también dentro del apoyo que se establece para el tema de la libre asociación y conformación sindical, está el de facilitar la propaganda interna a favor de la asociación en el lugar de trabajo, refiriéndonos a temas netamente sindicales, ¿no? Así también, como obligaciones del empleador, está el de suministrar en el año gratuitamente la ropa de trabajo. Y en la generalidad de los casos, cuando existe algún reclamo en la vía judicial por parte del trabajador o incluso en la vía administrativa, siempre se hace hincapié con respecto al tema de la ropa de trabajo. Y ahí es primordial que nosotros tengamos siempre un soporte de que si se ha entregado al trabajador alguna ropa de trabajo, sea un chaleco, otros son un poco más completos en función de la actividad que realice, tengamos el soporte respectivo para que cuando tengamos tanto la una como la otra situación en las vías antes referidas, podamos justificar este hecho. Se establece de uno gratuito al año. Si efectivamente se dan posteriores, incluso en algunos casos cuando hablan de uniformes, se hace incluso la aprobación del descuento por parte del trabajador cuando pretende, por ejemplo, hacer más uniformes y efectivamente quiere que en lo posterior también se le sea otorgado, ¿no? Y en el caso del pago mensual que se realiza, existe el descuento respectivo. Ahora bien, en el numeral 30 está el de conceder 3 días de licencia con remuneración por fallecimiento del cónyuge o conviviente en unión de hecho o parientes del segundo grado de afinidad o consanguinidad. Algunas personas tienen la inquietud de si en este caso nos referimos netamente solo al tema del fallecimiento o hablamos de cualquier calamidad doméstica. Y en este caso la norma es bastante taxativa y hace referencia al tema del fallecimiento. En el caso como les decía, de alguna otra calamidad doméstica, dependiendo del tipo de circunstancia, existe norma y otra no se ha establecido algo específico con algún nombre que diga calamidad doméstica, ni en lo público ni en lo privado. Y por consiguiente, deberíamos entonces nosotros referirnos, en este caso, como bien lo establece el numeral 30, a los casos de fallecimiento. Luego tenemos el tema de la inscripción de los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta inscripción debe ser desde el primer día que ingresa, pero nosotros dentro de nuestras atribuciones podemos hacerlo dentro de los 15 días
la notificación en el sistema de esta institución. Y evidentemente debemos dar el aviso de variación de sueldos, las modificaciones que existan, el aviso de salida que se nos otorga 3 días para poder nosotros notificar en el sistema, y asimismo el tema de accidentes de trabajo, teniendo nosotros igual un tiempo específico para notificar el tema de accidentes de trabajo, etcétera. Es decir, que el registro que nosotros realicemos en la plataforma del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sí tiene justamente unos tiempos determinados en función de lo que vayamos a notificar, pero a su vez, además debe guardar relación con el contrato de trabajo. Por lo general suele suceder que a veces existe una diferencia tanto en el aviso de entrada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuanto en el tema del registro del contrato de trabajo. Y hay personas que incluso han tenido en cuenta el hecho de que el periodo de prueba no es considerado para la aportación. Y en eso debemos ser bastante claros. Iniciado el trabajo, la prestación del servicio, se considera que desde ahí correría ya el tiempo para la afiliación. No olvidemos que incluso el tema de la no afiliación al Seguro Social es un tema que está hasta penado en el COIP. Entonces, es obligatoriedad del empleador que pueda hacer este ingreso de manera oportuna. Si en lo posterior, como trabajador, no he sido ingresado dentro del Seguro Social desde el tiempo en el que realmente estuve prestando el servicio, yo puedo justamente ejercer mi derecho, porque este derecho no caduca ante la instancia, en este caso del control patronal, que es el Departamento del Seguro Social, para que efectivamente yo, pudiendo justificar que efectivamente laboré en ese tiempo, se pueda realizar ya un proceso a mi ex empleador y en función de ello, habiéndose verificado este particular, me aporte y cancele incluso con las glosas respectivas el tiempo que no ha sido aportado. Esto es fundamental, sobre todo que podamos nosotros orientar a los empleadores a fin de que no tengan inconvenientes en lo posterior, porque las glosas del Seguro Social son bastante rigurosas y altas y efectivamente, aparte de reconocer el derecho, vamos a tener que cancelar también el tema de ese valor que no ha sido considerado como indemnización. También tenemos el tema de la exhibición de planillas, de aportes individuales, fondos de reserva y descuentos que se realicen respecto del trabajador en el centro de trabajo para que efectivamente sean de conocimiento de todos. A su vez, también recordemos que el numeral 33 sí hace también una referencia al tema del contrato a las personas con discapacidad. Efectivamente, se hace referencia cuando nosotros contamos con un número estimado de 25 trabajadores, es decir, que si tenemos este número de personal debemos obligatoriamente contratar a una persona con discapacidad. Y efectivamente el no cumplir con esta obligación, pues a mí me conlleva también a una sanción que en este caso vendría a ser una multa de 10 remuneraciones unificadas del trabajador. Recordemos también que tenemos a disposición el tema del acuerdo ministerial 108 del 2017 que emite el Ministerio de Trabajo, en donde se hace también referencia al tema de los sustitutos y el tema de la incorporación de personas con discapacidad. En función de ello, pues efectivamente, si bien nosotros podemos contratar directamente a una persona con discapacidad, también tenemos la alternativa para cumplir con esta obligación de contratar a un sustituto debidamente certificado en la institución del Ministerio de Trabajo y que acredite y cumpla los requisitos establecidos para ser sustituto y de esta manera no tener inconvenientes en lo posterior, ¿no? Y aquí obviamente también se habla de un margen de número de sustitutos que nosotros también podamos contratar para esta obligación laboral. Luego también te hablamos de el contratar a un porcentaje mínimo de trabajadores. Esto hablamos justamente haciendo referencia a mujeres que sean comprendidas, pues obviamente, dentro de lo que establece justamente la normativa y que se hace referencia justamente a las actividades o comisiones sectoriales establecidas de acuerdo al artículo 122 del Código de Trabajo. Y luego también tenemos el tema de la adecuación a los lugares de trabajo para el acceso de personas con discapacidad de conformidad a la Ley Orgánica de Discapacidades, a las normas del INE para el respecto del acceso de las personas con discapacidad y convenios nacionales e internacionales que pues nos menciona cómo debe cumplir cada uno de los lugares o centros de colectivos de trabajo al respecto del tema para el acceso e inclusión de personas con discapacidad.
Finalmente tenemos el tema, y esto también es algo que se ha incorporado de manera reciente dentro de las obligaciones del empleador, y es el implementar programas de capacitación y políticas orientadas a la prevención y para evitar el tema del hostigamiento, discriminación, intimidación dentro de la relación laboral. Recordemos que ahora también dentro de las causales para dar por terminada de forma unilateral por parte del trabajador en el artículo 173, en el numeral 4 también se establece el visto bueno cuando existe acoso laboral. Y efectivamente, la norma sí es bastante clara cuando hace referencia al tema de acoso laboral. Y existe también norma específica respecto a los trámites de discriminación. Entonces, justamente en el caso de que se produjere uno de estos hechos, pues obviamente cada uno tendrá su tratamiento, su vía en la instancia administrativa, pero tendrá su efecto y obviamente en el caso de los trámites de discriminación, las sanciones son bastante altas para la persona que hubiera cometido la misma. Esto respecto de las obligaciones que tenemos como empleadores. Ahora bien, haciendo referencia e hincapié al reglamento interno de trabajo, justamente el artículo 64 del Código nos establece varias condiciones que nos dan luz de cuándo debemos tener un reglamento interno de trabajo. Y hablamos cuando se hace referencia a tema de centros colectivos de trabajo, es decir, a partir de 2 trabajadores. La aprobación debe realizarse a través de un trámite que se presenta al director regional de trabajo, quien podrá reformar de oficio los borradores del reglamento interno y los mismos cuando identifique que existen situaciones que no benefician ni son correctas respecto de la relación laboral, tanto en los derechos de trabajadores cuanto de empleadores. Y sin esta aprobación, nosotros como empleadores no podemos aplicar los descuentos a los que hacíamos referencia, ni tampoco establecer sanciones o cuestiones que se establezcan tanto en nuestro reglamento y que después queramos ejecutar para beneficio propio, como por ejemplo en el caso del artículo 172, cuando hacemos referencia a que el trabajador evidentemente ha incumplido el reglamento interno de trabajo, pero este no se encuentra aprobado, no vamos a poder ejercer nuestro derecho como empleadores. Así también, una vez que se haya aprobado el reglamento interno de trabajo, este debe ser exhibido en el lugar de trabajo o entregado al personal, y es importante tener una constancia de este hecho para que en lo posterior, cuando nosotros tengamos que ejercer justamente nuestro derecho del artículo 172 por visto bueno presentado por el empleador, podamos justificar que efectivamente el trabajador tenía conocimiento de este particular. Y en el caso, pues obviamente de que existan sindicatos, comités obreros patronales, efectivamente también entregarles un ejemplar. La modificación y revisión de la autoridad en lo posterior, una vez que ha sido aprobada, se la puede hacer por parte de la autoridad competente siempre que exista una solicitud del 50% de trabajadores dentro de nuestra nómina. Doctora, Ahora, vamos sobre el tiempo. Listo. Para concluir, les había colocado también el tema del acuerdo ministerial 0135 del 2017 que el Ministerio de Trabajo estableció a fin de, en el artículo 17, indicar la obligación que se tiene de registrar el reglamento interno de trabajo en el SUD, que es el Sistema Único de Trabajadores. El artículo 18 nos habla acerca de cómo debe procederse y el tema de la actualización. En conjunto con el 19, el artículo 20 hace la referencia de la multa en caso de que no se cumpliere con esta particularidad, y asimismo también la modificación por solicitud de los trabajadores que les habíamos indicado. Únicamente tener en consideración que si bien en el artículo 42 tenemos, como habíamos enumerado, las obligaciones del empleador, también tenemos acuerdos ministeriales como el 135, que es importante que podamos revisar para evitarnos en lo posterior también una sanción con la autoridad y el ente de control. Muchas gracias, Fernando. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora. Bueno, cumplimos con el tiempo. Aquí hay alguna pregunta entre los participantes en la sala de Zoom. Sí, doctora, me ayuda terminando de compartir la pantalla para poder observar si levantan la mano. Listo. O caso contrario, le damos la bienvenida a Ati. Creo que ya está con nosotros y tiene las preguntas de redes sociales. Muchísimas gracias, Fernando.
Buenas tardes con todos los estimados cursantes. Doctora, buenas tardes. Mil disculpas por la tardanza. Hemos tenido unos pequeños inconvenientes en cuanto a la señal del Internet. Observamos que, doctora, tenemos a un cursante. Bueno, dice Rebeca Salcedo, tiene la palabra. Por favor, puede habilitar el micrófono y la cámara, tenga la bondad. Y puede hacer su pregunta. Buenas noches con todos, ¿sí me escuchan? Sí. Ya. Tengo dos preguntas. La primera es que si un trabajador trabaja medio tiempo, para el permiso para sufragios, atención médica y requerimientos judiciales, ¿es igual el permiso de 4 horas? Ya, en este caso no existe ninguna distinción al respecto, como en el caso de las vacaciones para las personas que están bajo jornada parcial. Justamente mientras sea debidamente justificado y avalado, dice hasta por 4 horas. Hasta por 4. Sí, entonces no necesariamente son las 4 horas, pero en este caso, dependiendo, claro, de dónde deba votar o en el lugar donde se va a hacer atención, el tipo de atención que se va a realizar, o en su defecto, en el caso de las diligencias judiciales, bueno, ahí no podemos estimar un tiempo, a veces, dependiendo del tipo de circunstancia, puede tomar un poco más, estarían debidamente justificadas, pero la normativa hace referencia de hasta 4, independientemente de que sea jornada ordinaria o parcial. Y mi última pregunta, ¿el reglamento interno de trabajo es obligatorio y subir a la plataforma SUD a partir de cuántos trabajadores? Ya, no hace referencia a un número específico de trabajadores como en el caso del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, que ahí sí nos hace una distinción a partir de 10 para el tema de del tema de prevenciones o el tema de ya el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional propiamente. Hace referencia, así tengamos 2 trabajadores y nosotros tener el reglamento interno. En este caso, solo ahora habla de centros colectivos de trabajo. Entenderíamos colectivos a partir de 2. Y no se hace ninguna referencia en el acuerdo ministerial 135 a un número específico. Listo, muchísimas gracias. Bueno, al ver que no existe otra inquietud dentro de la plataforma Zoom, procedemos a dar contestación a las preguntas, doctora, que nos hacen llegar de otras redes sociales. Nos hace llegar la pregunta, nos dice Corina Chávez Flores, pregunta: buenas tardes, doctora, ¿a qué está obligado un empleador en caso de incapacidad permanente o muerte por accidente laboral? Ya, en este caso, efectivamente, si se hubiera producido un tema de un accidente de trabajo, se debe notificar tanto al Ministerio de Trabajo cuanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, justamente al Departamento de Riesgos de Trabajo. En función de ello, pues evidentemente se establecerá por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social una comisión que hará la valoración. En el caso del inspector de trabajo, levantará un informe, pero a quien le corresponde establecer el tema de indemnizaciones y demás es justamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Una vez que esta comisión haga la valoración y precisamente determine si existieron circunstancias en las cuales se produjo el accidente de trabajo y que fueron responsabilidades del empleador, que no se tomó las prevenciones, que no se dio el tema de capacitaciones en la cuestión de seguridad y salud ocupacional, que no contaba con los implementos, etcétera, y si se determinara, pues obviamente ahí se establece el tema de la indemnización correspondiente que debería cubrir. En caso de que efectivamente se identifique que no es una responsabilidad del empleador, obviamente no le corresponderá la indemnización pertinente. No sé si la pregunta iba referida en ese tema. Perfecto, doctora. También nos dice Eli Díaz, pregunta. Bien, a ti, en honor al tiempo y establecido para la siguiente ponente, también damos por terminadas las preguntas por el momento. Muchísimas gracias, estimada doctora, por habernos ayudado con esta ponencia. Esperamos tenerla también en futuros eventos que vamos a realizar en el año. Muchísimas gracias, Fernando. Estoy a las órdenes. Un abrazo. Gusto.